Bienvenidos a Emprendedores de a pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. Comenzamos. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bien, muy bien. Qué bueno, ¿me ayudas a presentarte? Bueno, yo soy Francisco Sandoval Alarcón, soy periodista, soy reportero y director del portal Animal Político. Soy originario de la ciudad de Mexicali, Baja California, pero ya tengo más de 15 años viviendo en la Ciudad de México. Perfecto, ¿y qué estudios realizaste, Francisco? Bueno, yo hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Soy licenciado titulado por la Universidad Autónoma de Baja California, con la sede de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Mexicali. Perfecto, ¿y alguna frase que te haya inspirado para hacer lo que haces? Pues mira, no tanto como inspirado, pero sí hay una frase que es como la que predomina dentro del periodismo, ¿no? Y que señala que si tu mamá te dice que te quiere, hay que verificarlo, ¿no? Eh, Esa es una frase que yo he utilizado a lo largo de mi vida como periodista, ya con más de 22 años ejerciendo el periodismo, y pues es algo que se aplica en esta profesión, ¿no? Siempre verificar la información que nos otorgue cualquier fuente. Perfecto. Bien, pues bienvenido y traes un tema del cual vamos a platicar y tiene mucho que ver con lo que tú realizas en Animal Político, donde me decías fuera del aire que eres periodista también, o sea, funges esa función y como subdirector. Y es el, el poder también encontrar las noticias falsas, ¿no? Al momento de que tú estás navegando por internet, pues te encuentras información de todo tipo y de pronto muchas de ellas no son verdaderas y están ahí para crear pánico, obedeciendo alguna agenda, ya tú nos explicarás un poco más a detalle, pero esto nos puede afectar tanto anímicamente como en las decisiones que queremos realizar para nuestro negocio. Finalmente la información es poder, tú mejor que nadie lo sabes, y si no tienes la mejor información a la mano, pues probablemente cometas errores, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar a darnos contexto, a platicarnos de la importancia de este tema? Sí, bueno, primero que nada, comentarte que en Animal Político tenemos una sección dedicada única y exclusivamente a detectar este tipo de información falsa que está circulando tanto en redes sociales, llámese Facebook, Twitter, eh, incluso Instagram, YouTube, ¿no? Algunos videos que por ahí circulan, o incluso notas o declaraciones de gobiernos políticos. Bueno, hay un equipo que se dedica exclusivamente a eso y tenemos una sección dentro del portal de Animal Político que se llama El Sabueso, ¿no? Mucha de esta información que llega al Sabueso nos la hacen llegar lectores, gente preocupada por alguna información falsa que ocurre en alguna entidad del país. México es bárbaramente grande, ¿no? Comparado con otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo, pues México tiene una extensión grandísima, tiene 32 entidades y en cada estado hay dinámicas informativas diferentes, circula información de diferente tipo. Y bueno, son los lectores, la gente en redes sociales, la que nos hace llegar mucha de esta información. Y este equipo que está verificando la información, pues es el que está tratando de, evidentemente, verificar y descartar y corroborar que la información sea 100% falsa, ¿no? Y también dar un contexto de cómo esta información afecta, como tú lo decías, en la toma de decisiones o inclusive en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, ¿no?
Y ese es el trabajo que se hace en Animal Político con esta sección que se llama El Sabueso, El sabueso. ¿no? Eh, claro que sí, muy interesante. El Sabueso, sí. Y yo tengo alguna percepción, pero ya tú me lo confirmarás. Igual y venimos de un entorno que no es tan digital. Probablemente cuando iniciamos a estudiar no se había dado todavía el boom de las comunicaciones o de Internet. Y, y mi percepción, al menos con la información ahora, es que en realidad existe más información falsa actualmente, pero no sé si ha habido un alza debido a Internet o siempre la ha habido esta información falsa circulando. Evidentemente, es una muy buena, porque de la comunicación, eh, eh, todavía se usaban estos modems que te conectabas y se escuchaba el sonido de zzzz, tú te deberás de acordar. Eh, en aquel tiempo eran nacientes también los correos electrónicos, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí hay un boom de la mano de las redes sociales, en donde cualquier ciudadano puede acceder a una cuenta en Facebook, en Twitter, en YouTube, subir su propio video con estos smartphones, con estos teléfonos inteligentes que tenemos. Es más fácil comunicarte y por ende también es más fácil información que a veces para afectar alguna pregunta reciente boom de las redes sociales, la desinformación, las fake news. Sí hay un vínculo muy estrecho entre estas dos vertientes, ¿no? Por una parte el crecimiento de las redes sociales y por otra parte mucha información que se está difundiendo por estas redes, pues resulta falsa, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, se perdió ahí un poco, pero entendimos la idea principal que es que sí, finalmente el poder que tiene la gente para poder grabar, para poder, que también las mismas personas se vuelven generadores de información y esparcimiento de noticias, pues esto puede aumentar el boom y sobre todo, creo que es algo también que los medios ahora cumplen una función mucho más grande que antes, que es estar, como bien lo decías hace rato, por ejemplo, en Animal Político, con el sabueso, verificando y dar esa certidumbre que ustedes como medio pueden avalar cierta información y que no. Sí, claro. O sea, hay un equipo de periodistas que siempre está en contacto con las autoridades de gobierno, con especialistas en la materia. Eh, Lo estamos viviendo con este contexto de COVID-19, eh, en donde se ha difundido tal cantidad de información falsa en redes sociales, si algún tipo de tratamiento sirve, si incluso si te tomas tal medicamento, puedes prevenirlo. Y bueno, esa es la labor que hacemos en el Sabueso, de estar verificando con la gente que sabe, con los especialistas, con las autoridades, si esa información es real o es información falsa, ¿no? Y ese es el trabajo que se hace cotidianamente en el Sabueso. Miguel. Muy bien, Francisco. Oye, y entonces, ¿qué tips le darías a las personas? Digo, ahora en el contexto del coronavirus, también me comentabas que pues todo esto de las noticias falsas, pues también ha sido otro boom, porque todo el mundo está hablando de eso, entonces corren noticias de todo. Evidentemente, una fuente que recomendamos es Animal Político con el Sabueso, pero ¿qué otros tips podrías ayudarnos para los emprendedores para que puedan detectar noticias falsas? ¿O cómo ha sido tu experiencia en ese punto? Sí, mira, hay algunas recomendaciones que han dado periodistas que pertenecen a la red de ética segura de la Fundación García Márquez, esta fundación colombiana que se dedica a capacitar a periodistas en todo Iberoamérica, y son muy puntuales, ¿no? Una de las cosas que ellos recomiendan es siempre verificar la fuente de la información, ¿no? Como tú decías, si es una información que viene de un medio serio, un medio que investiga, que corrobora la información, pues hay que leerla a detalle, ¿no? Sin embargo, lo que se ha detectado
en muchas de las ocasiones es que hay información que es falsa y están utilizando nombres de medios de comunicación que son renombrados, puede ser BBC, El País, Animal Político, estoy hablando de diferentes medios que utilizan el nombre del medio, pero con una terminación que no suele ser usual, ¿no? Por ejemplo, con una terminación .ru, una terminación .co. Cuando tú checas eso y viene esa terminación, pues ojo, porque muy probablemente va a ser una información falsa, ¿no? También utilizan el nombre de estos medios, pero mal escrito, ¿no? Por ahí puede ser un animel político o animel política con estas terminaciones .ru, .com, puede ser un B, en vez de BBC puede ser un BNC, .ru. Entonces utilizan a estos nombres de los medios de comunicación para vincular este tipo de información falsa, ¿no? También hay que conocer, hay muchas páginas de internet en este momento que se dedican a informar sobre notas que son parodias, ¿no? Parodias como el Deforma, Sí, es un ejemplo, ¿no? El Deforma. Hay que verificar si esa información no viene de un medio que se dedica a parodiar o incluso a burlarse, ¿no? De algunas declaraciones de políticos, lo sacan de contexto precisamente para provocar pues esta risa o este enojo por parte del ciudadano. Entonces, una recomendación es tener muy claro cuáles son las páginas de parodia y que suelen publicar este tipo de temas, ¿no? También, en el caso cuando te llega alguna información sobre todo en los mensajeros o en el WhatsApp, ¿no? Por lo regular suelen ser cadenas con alertas falsas. Por ejemplo, en este contexto del COVID, eh, gente muriendo en las calles, eh, también desabasto de medicamentos, ¿no? Hay que estar muy atentos si esta cadena que te llega a través de WhatsApp pues tiene algún tipo de vínculo, eh, algún medio que es un medio serio, ¿no? Si no tiene un vínculo, fuente va a ser una información falsa, ¿no? Bueno, y también tener en el radar cuáles son las páginas de Internet, las páginas noticiosas que están difundiendo información que es real, en donde podemos contrastar si alguna cadena de WhatsApp que nos mandan sobre alguna cura milagrosa en el COVID, pues es verdadera, ¿no? Un ejemplo es el Sabueso, pero también grandes medios como la BBC tienen sus propias páginas de verificación de información, ¿no? Entonces, ser muy consciente de eso y sobre todo no enojarse cuando veamos una información de este tipo, ¿no? Primero, cabeza fría, checar si la información tiene sentido y si tiene fuente informativa, ¿no? Sobre todo eso, antes de compartirla, en que nosotros la vayamos a replicar con algunos de nuestros contactos, pues hay que verificar esto, ¿no? Y cabeza fría sobre todo, no leer la cabeza, esa es otra, leer la nota completa, no solamente irse con el titular, sino leer la nota completa y ver si tiene algún sentido y si tiene fuente de información, ¿no? Y si ya vemos, después de tener claro que no tiene ningún tipo de fuente de información y no tiene ningún tipo de sustento, va a ser una información falsa y pues hay que compartirla. sí, de acuerdo. Y creo que, por ejemplo, en el caso específico de WhatsApp, es donde difunde mucha información, que muchas veces ni siquiera son links o no son videos, no son referencias, es literal un texto copiado que alguien está reenviando y El reenviando y mensaje, ¿no? Tal reenviando. cual. Exacto, que no tiene ningún sentido y forma de verificarlo, ¿no? Y yo creo que sobre todo las generaciones, por ejemplo, los boomers, que en general les cuesta más trabajo la tecnología, por lo general, este, ayudan mucho a esta difusión al no conocer estas partes que tú bien mencionas, estos detalles ahí del dominio, del nombre, y es ahí donde se Así empieza a es. esparcir en los grupos y inmediatamente se vuelve un descontrol.
Sí, así, o sea, evidentemente hay que ser muy consciente de eso, o sea, sobre todo en estos contextos tan difíciles, incluso políticos polarizados con el tema del COVID, pues sí hay que estar muy alertas, ¿no? Y sobre todo, una recomendación también es tener sus medios ya, el ciudadano, escoger los medios en los que él cree, que sabe que están informando seriamente, o que, bueno, evidentemente en el trabajo cotidiano del día a día no estás exento a que de pronto hay un dato ahí erróneo, pero si el medio es un medio serio que rectifica, pues tú vas a tener la certeza de que si a lo mejor ahí hay un dato erróneo, el medio lo va a rectificar y te va a informar que hubo una corrección, ¿no? Con alguna nota del editor, te va a decir, no, esta información que estaba circulando sí la retomamos, nos confirmaron en un primer momento que sí era, pero estamos corrigiendo de que no es así, ¿no? Escoger los medios que están haciendo este trabajo serio y también identificar los medios que son sátira y todos, sobre todo estas señales, ¿no? Las ligas, el punto .ru, el punto .co, que van a ser evidentemente información falsa y estar muy atentos con estas alertas que suelen ser muy escandalosas, ¿no? Yo recuerdo que se dan a través de WhatsApp. Yo recuerdo un poquito antes de esta pandemia del COVID, un WhatsApp que estaba circulando sobre eso, donde estaban secuestrando niños, ¿no? Que estaban en estado de alerta, pues ahí también hay que, hay que saber si hay algún o alimento o algo que obviamente no hay cita de dónde es, pero si aún así tenemos duda, podemos siempre consultar las cuentas oficiales a través de redes sociales de las policías del Estado de México, de la Procuraduría, de la Ciudad de México, o donde esté ocurriendo esta supuesta información, ¿no, Miguel? Yo creo que eso también es clave, ¿no? Ir a la fuente donde supuestamente se está dando esta información. Sí, por supuesto. Y como bien decías hace un momento, la curaduría de tus propias noticias, ¿no? Tú tienes la posibilidad en tus redes sociales de a ver a quién sigues, de saber cuáles son los medios en los cuales tú confías, que son, por ejemplo, Animal Político, que es el medio independiente más importante en México, que sabes que probablemente no tiene alguna tendencia definida o patrocinios, ¿no? Y también yo creo que Uh para -huh. complementar eso, una curaduría de tus propios contactos, porque todos tenemos contactos que comparten y comparten noticias y normalmente sabes que ellos no verifican. Entonces, si tú detectas que alguna persona, Uh alguna -huh. noticia, no, ya te ha pasado con ese contacto que está comparte y comparte noticias y no todas son ciertas, pues ya sabes también si fiarte o no y todo como dicen, ¿no? Dependiendo de quién venga. Así es, o sea, estar muy alertas a a la fuente de información. Uno sabe ya por experiencia qué medios son serios, cuáles son los medios que pudieran estar ahí con alguna tendencia, hacer tus listas. Mira, las ventajas con las redes sociales, por ejemplo, con Twitter, es que te deja hacer listas de contactos, como tú bien dices, ¿no? Ahí puedes hacer una lista con medios que verifican información como Animal Político, como BBC, hay otros medios internacionales que forman parte de una red de verificadores, incluso hacer listas con la Organización Mundial de la Salud también, de las autoridades del sector salud que están informando día a día sobre el avance del virus, del COVID-19, hacer tus propias listas y ahí vas a tener la información real, ¿no? Que tú puedes contrastar si te llega algún mensaje falso en tus redes sociales, lo puedes contrastar con la información de estas fuentes, que son las fuentes oficiales finalmente, ¿no, Miguel? Por supuesto. No, pues muy importante todo esto que nos dices para poder empoderar a los ciudadanos. Finalmente tenemos la oportunidad, pero por desconocimiento muchas veces caemos en este pánico gracias a las noticias falsas. Y Francisco, ¿alguna anécdota o algo que te haya tocado ver ahora en esta situación de pandemia en la cual precisamente por las noticias falsas se haya generado alguna situación o algo indeseable? ¿Te ha tocado algo así? Bueno, lo que ha pasado mucho es que se han difundido eh, fotografías, por ejemplo, de médicos durmiendo en el piso, en hospitales, que han resultado que son de otros países.
en donde ha ocurrido, y de otros años inclusive, ¿no? En donde se ha tomado una foto en específico y que se han vuelto a retomar y lo hacen pasar como en un contexto como si estuviera ocurriendo actualmente en México, ¿no? Eso es algo que ha sido muy constante. También tú debes de recordar en las primeras semanas, creo que de la segunda fase, en el caso mexicano, empezaron a circular algunas fotografías de gente que supuestamente estaba cayendo muerta, ¿no? En las calles por el tema de COVID. También eran fotografías sacadas totalmente de contexto, de otros países. Y bueno, eh, esto es algo que me... y también algo que me llama mucho la atención es que a veces, pero es un poco, tiene que ver también con el tema de cómo es el mexicano, información que hay mucha sátira en la información que se está dando, ¿no? Sobre todo eso, a veces hasta con un doble sentido, sátira, pero eso pasa mucho en el contexto mexicano también, eso es lo que he notado en estas semanas de la epidemia, Miguel. Sí, como dices, pues hay de todo y pues nada, debemos de estar muy alertas porque una mala decisión derivado de alguna sátira, como dices, o de alguien que obedece alguna agenda, pues te puede estar al final asustando, tomando decisiones erróneas y pues lo importante es que tengas la mejor información a la mano constantemente. Te agradezco mucho que nos hayas apoyado con esta parte, Francisco, y me platicabas que también tú estás emprendiendo un proyecto ahorita con lo de primeras planas. ¿Nos platicas un poco de qué va todo esto? A mí se me hace muy interesante, pero para el auditorio que nos des Sí, un sí, contexto. sí, claro, Miguel. Es un podcast que empecé para compartir las primeras planas de periódicos nacionales aquí en México, con la idea precisamente de, en un resumen de dos, 3 minutos, poder informarle a la gente, tener un acercamiento a través de esta herramienta que es el podcast, de informarle cuáles son las 3, 4 noticias que están predominando en la agenda periodística de los medios impresos nacionales, ¿no? Ese ha sido el emprendimiento que estoy ahí empujando. La idea a corto plazo es empezar a hacer reportajes ya más elaborados sobre estos temas de la agenda nacional. Y con la idea también yo hice este emprendimiento con la idea de conocer la herramienta del podcast, ¿no? Como tú dices, yo soy un periodista que ya tiene más de 20 años trabajando y que me ha tocado esta transición de lo análogo a lo digital. Y ahora, pues hay muchas herramientas que nos permiten estar cerca de los lectores, cerca de la gente que toma decisiones, cerca también de la gente que le interesa estar bien informado de lo que ocurre en su entorno, en su país. Y el podcast es una excelente herramienta que a mí me ha permitido conocer, explorar y también lo he tomado como un aprendizaje, porque de ser un periodista que viene de esta escuela análoga a lo digital ahora, y ahora con estas herramientas como el podcast, pues es un paso bien importante para llegar a nuevas audiencias, ¿no, Miguel? Eso es como yo lo he visto en este tiempo de trabajo, ¿no? Y sí, por ahí está en diferentes plataformas, primeras planas MX, ¿no? Sí, y me parece a mí bastante rescatable también que el proyecto obedece mucho a la nueva tendencia, ¿no? En la que cada vez queremos estar mejor informados, pero de una forma más instantánea. Y yo creo que el darte un contexto, una revisada súper rápida de las primeras planas de los periódicos más importantes o de los medios más importantes, pues dices, ok, ya me informé, ya me di una idea de qué es lo más importante ahorita que está aconteciendo para poder al instante, porque la vida cada vez es más Así es, acelerada, ¿no? Eh, así es, así es, así es. yo creo No, y que, sobre todo ajá, tener información real, ¿no? Te platicaba también antes de empezar aquí el programa, pues cómo seguir, estar atento a la información que están dando las autoridades pues, en esta nueva realidad que vamos a tener que pues, entrarle todos en cuestión de 2, 3 semanas. Pues ya las autoridades han estado soltando datos por ahí, cómo va a ser la nueva normalidad, sobre todo cómo se van a
cómo se va a reactivar la economía, los negocios, y ya están dando pinceladas, campanazos informativos de cómo va a ser, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un negocio, pues estar bien informado es clave en este momento para tomar decisiones, para adelantarte incluso con esta nueva realidad y planear con tu equipo de trabajo, hacer la si vas a tener que quedarte con estas nuevas realidades, el teletrabajo, si va a ir una parte de tu equipo o no, si eres un restaurante, hasta qué porcentaje te van a dejar abrir y cómo vas a operar, seguir las medidas sanitarias. Yo creo que es muy importante en estos momentos estar bien informados y esta recomendación de hacer tus listas a través de Twitter o de tener ya muy claro cuáles son los medios que están informando. Incluso la página del gobierno federal están informando sobre lo que está pasando de la Ciudad de México también, cómo va a ser la reactivación. Están dando tips, están adelantando cosas y es bien importante tenerlo en el radar. Sí, y o sea, hoy más que nunca, la información es tu aliada para poder actuar rápido y tomar decisiones acertadas y sobre todo no perderte en un mar de información en el que puede haber de todo tipo de contenido. Y me llamó mucho la atención también lo que comentabas de pasar de lo análogo a lo digital, porque supongo que a ti te tocó vivir la etapa en la cual pues tú eres periodista, quieres empezar a trabajar y el tocar medio, el tocar puertas, ¿no? Y ahora con esta nueva tendencia de los canales de YouTube, de los podcasts, pues tú eres tu propio medio. Ya no necesitas estar tocando esas puertas. ¿Tú cómo lo viviste esa transición? ¿Qué te ha parecido ahora que has empezado a experimentar en estas nuevas plataformas? No, pues, evidentemente sí es un paso bien importante porque ahora podemos llegar a más gente a través de muchas plataformas, a través de las redes sociales. Sí hay un mundo de herramientas que puedes utilizar, desde un blog, desde un podcast, desde una cuenta en Twitter, una página en Facebook donde estés informando constantemente de cosas que pasan en tu comunidad. Ahora es más fácil. Yo creo que ahí el reto para todos estos periodistas digitales, por así decirlo, esta nueva generación de periodistas, pues es el modelo de negocio, ¿no? Cómo hacer sustentable estos emprendimientos, pero bueno, eso ya es otro tema y seguramente si tocas el tema en otro programa, pues yo podríamos hablar. Sin embargo, eso ya es harina de otro costal. Sin embargo, hay más herramientas, hay más plataformas, eso sin duda para los periodistas ya no dependemos solamente de estar publicando en un medio, sino tenemos muchas formas de darle salida a la información, ¿no? Y eso sin duda es una buena noticia para todos, para la democracia, porque finalmente el tema del periodismo es una de las principales garantías en estas democracias en las que vivimos y la libertad de expresión es un baluarte en estos momentos, ¿no? Y creo que sí, las nuevas herramientas, las redes sociales han permitido que tengamos mayores plataformas para difundir los diferentes mensajes que están ocurriendo, las diferentes problemáticas, las que estamos viviendo, y básicamente eso, Miguel. No, pues me parece muy interesante y yo creo que esta información que nos has regalado, pues le va a servir muchísimo a los emprendedores para poder ser más juiciosos al momento de que reciben información y sobre todo estar muchísimo más alerta del mar de noticias falsas que abundan. Por supuesto, está abierta la invitación para seguir platicando de este tema más adelante, como bien dices. Hay más medios, pero vienen otros retos consigo, ¿no? Entonces, ya nos platicarás conforme Así es. vaya avanzando tu proyecto, esos retos, cómo los has ido sorteando, pero pues mientras tanto, te Claro, claro. deseo muchísimo éxito en tu proyecto y platícanos dónde te podemos seguir, pues, si hay algún interesado en sumarse al proyecto o lo del, a seguirte a ti, platícanos. Sí, mira, ya sabes que este mundo del podcast te permite subir tu podcast en diferentes plataformas. Yo, por ejemplo, lo tengo en Spotify como Primeras Planas MX. Ahí me pueden seguir también en mi cuenta en Twitter, @mrterremoto. Ahí estoy compartiendo las ligas de los podcasts. Y bueno, también tengo un blog que se llama Bloguero del Norte,
en WordPress, donde he estado acumulando trabajo de muchos años por los medios por los que me ha tocado laboral, y también en la página de Animal Político, ¿no? En donde estoy junto con el equipo de periodistas que ahí labora, pues publicando cotidianamente las diferentes problemáticas que suceden en el país. Perfecto. Pues bueno, te agradezco mucho la charla y nos estamos contactando muy pronto para continuar hablando de estos temas. Muchas gracias, Miguel, y pues estamos allá a la orden. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda. Nos escuchamos la próxima.